se forman en la zona media del planeta, en el corazón de los océanos. Los huracanes, vórtices descomunales cargados de humedad e intensos vientos, liberan presión en esta zona del planeta. México es altamente vulnerable a su furia. Al tocar tierra, llegan a destruir viviendas, dañar infraestructura, arrasar plantíos. Cobran vidas humanas. La tecnología facilita comprender cada vez mejor a estos fenómenos. Y una serie de acciones emprendidas en el país contienen el peligro que es arrastrado por sus fuertes vientos. Los huracanes pueden ser fenómenos de dimensiones descomunales. La fuerza de sus vientos llega a arrasar poblados enteros. En esta imagen es posible apreciar la monumentalidad del huracán Odile. Después de moverse erráticamente por el Pacífico, ingresó a Los Cabos, Baja California Sur, con vientos de 220 kilómetros por hora la noche del 14 de septiembre de 2014. Tomó por sorpresa a los pobladores. Estos videos en línea muestran su furia, su capacidad para vencer puertas y ventanales. En instantes, dejó sin servicio eléctrico a casi todo el estado de Baja California Sur. La península es la única región del país que genera su propia electricidad, por lo que era una prioridad el restablecimiento del tendido eléctrico. A la mañana siguiente, el lunes 15 de septiembre, y durante esa semana, la incertidumbre se extendió por las zonas afectadas. San José del Cabo y Cabo San Lucas quedaron sin servicios. La telefonía celular fue prácticamente inexistente. En algunos puntos, como esta avenida, las personas buscaban señal para hablar con sus familiares y pedir ayuda. A pesar de los albergues que se instalaron en la zona, 30,000 turistas quedaron varados en hoteles. Por temor a robos, los vecinos colocaron barricadas. Es que en otras partes están asaltando y pues todos tenemos que apoyarnos porque como dicen, la unión hace la fuerza. Hubo saqueos. Pues ahorita gracias a Dios con que hemos agarrado víveres hemos ido comiendo porque a nosotros se nos cayó la casa. Agua, pero pues no encontramos agua ya aquí, agua. La gente está desesperada porque no hay pues suficiente apoyo. Pues yo pienso que realmente pues está muy difícil la situación, la verdad, porque todo está cerrado, no hay nada y aquí es la única manera donde se encuentra, pero ya se terminó todo, o sea, no es suficiente realmente. No hay comida, ya no hay nada, no hay comida, no hay luz, no hay agua, que es lo más indispensable. 2 días después del meteoro, se logró establecer un puente aéreo para llevar plantas de luz, comida, agua y facilitar la salida de turistas. Yo creo que la gente no estaba esperando que iba a pasar esto tan fuerte y yo creo que sí les pegó bastante fuerte. Se desplegaron brigadas de salud al tiempo que se trabajaba para restablecer rápidamente el servicio eléctrico y las comunicaciones. Se ha hecho un gran despliegue de personal, de vehículos, de instrumentos, de postes, de cableado para poder restablecer el suministro de energía eléctrica, que en algún momento estuvo suspendido para más del 95% de los habitantes de Baja California Sur. ¿Qué resultados tenemos hasta este momento? El 75% de los usuarios en el norte del estado de Baja California Sur ya cuenta con su suministro eléctrico. En la región de La Paz, el 60% de los usuarios ya cuentan con el servicio eléctrico.
9,000 elementos de diversas corporaciones participaron para devolver las condiciones de normalidad a Baja California Sur. La seguridad ha cambiado, creemos que vamos a un gran paso. Lo importante, estamos en un destino turístico muy importante de la República Mexicana y el propósito es que la gente no pierda su empleo, que la gente vuelva a recuperarse en el trabajo para lo que vino a vivir a Los Cabos y que sepan que la actividad en lo general, en muy pocas semanas observarán cómo la gente regresa a la normalidad. Odile causó pérdidas por 7,870 millones de pesos. Un fenómeno que, sin duda, dejó importantes lecciones, que se sumaron a otras propias de este país, que se localiza justo en la zona ecuatorial del planeta y es flanqueado por 2 océanos. Una ubicación geográfica que hace a México altamente vulnerable a los huracanes. México está en más o menos está en una posición en donde aproximadamente el 85% de huracanes, tanto de la parte del Golfo como del Pacífico del Este, en donde estamos nosotros, pasan muy cerca de México. Los huracanes han acompañado al territorio mexicano a lo largo de toda su historia. Cerca de 15 ciclones tropicales se manifiestan en el Océano Pacífico y alrededor de unos 11 en el Golfo de México y en el Mar Caribe cada temporada. Es un vórtice atmosférico que se forma sobre aguas cálidas y cercanas al Ecuador. Esto quiere decir, se tenían que formar cerca de México. ¿Por qué México es vulnerable a los huracanes? En el hemisferio norte, al llegar la primavera y después el verano, la inclinación del planeta causa un aumento en la temperatura. Se recibe más radiación solar. En la Tierra la vegetación florece, pero en los océanos, estas condiciones provocan una dinámica diferente. A mayor temperatura hay más evaporación de agua. Se genera nubosidad y aumenta la presión atmosférica. La Tierra requiere así de una válvula de escape. Así se forman los huracanes. Este vapor se condensa, generando conglomerados nubosos densos en los océanos que comienzan a tener una evolución o un giro, una organización. Las nubes se empiezan a conformar en bandas que convergen en un centro, este centro denominado ojo, donde prácticamente tenemos condiciones de tiempo estable, sin viento, sin lluvia, pero inmediatamente saliendo del ojo, la pared que limita ese ojo, que es conocida efectivamente en esa manera como pared del ojo, es donde tenemos los vientos más intensos. En México, la temporada de huracanes comenzó el 15 de mayo para el Pacífico y terminará el 30 de noviembre. En el Atlántico, que comprende también al Golfo de México y al Caribe, comenzó el 1 de junio. Son fenómenos naturales que, sin duda, permiten a los ecosistemas mantener su equilibrio. Tienen un beneficio muy grande para la agricultura, para llenar las presas. Sin embargo, al provocar fuerte oleaje, lluvias y viento, son riesgosos para asentamientos humanos, principalmente en costas y zonas aledañas a ríos. Con el calentamiento global, se prevé que sean cada vez más intensos y frecuentes. También se ha postulado que va a haber menos de categorías menores. Pero, por otra parte, lo que no se puede es calcular más allá de 40 años. Los huracanes son clasificados en una escala del 1 al 5, dependiendo de la peligrosidad de sus vientos. En menor intensidad, pueden provocar daños a inmuebles, puertas y ventanas. Pero a mayor fuerza, puede levantar autos y lanzarlos como proyectiles. La escala Saffir-Simpson considera categoría 1 a huracanes con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora. Categoría 2 de 154 a 177 kilómetros por hora. La 3 hasta 208 kilómetros por hora. 4
un máximo de 251 kilómetros por hora, y la 5 por encima de 252 kilómetros por hora. Para monitorear estos fenómenos, México es parte de una red meteorológica mundial integrada a la Organización de las Naciones Unidas. Gracias a ello, nuestro país accede a los servicios internacionales de monitoreo satelital. El Servicio Meteorológico Nacional también realiza sus propias mediciones con observatorios, buques y otros instrumentos. Cada vez hay tecnologías más avanzadas para rastrear a los huracanes. Actualmente tenemos satélites que nos están enviando imágenes cada 15 minutos. En el próximo año, los satélites meteorológicos proveerán imágenes cada 5 minutos. Así es que tendremos información prácticamente en tiempo real para conocer la evolución de estos fenómenos, su trayectoria, su intensidad, las zonas por donde pudieran estar atravesando o impactando. Para pronosticar de manera más precisa la posible trayectoria de un gran vórtice, se dispone también de estos artefactos, los cazahuracanes. Como este WC-130J, que más que una aeronave, es un audaz laboratorio. Cuando una tormenta tropical comienza a cobrar fuerza, un escuadrón especializado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se interna en sus enormes remolinos de nubosidad y viento. Sus propulsores móviles le ayudan a sortear los fuertes vientos. Los registros más importantes los genera al llegar al ojo del huracán. Ahí arroja sondas. La información que arrojan es captada en monitores remotos que emiten datos en tiempo real al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos, y a otros servicios meteorológicos, como el de México. So basically, when we're flying through the storm, we drop these things, and you'll see when you go through, they're called drop signs. And we'll drop them into the storm, and they'll actually transmit information back to the airplane, wind, temperature, speed, direction, pressure, so we get an idea of what the storm is doing vertically, and what is forming. And then we'll also fly through basically the center of the storm to basically fix the center exactly where it's at, so we can track on a map where that storm's going. Este sensor bajo el ala es otro de sus instrumentos más importantes. Registra los vientos a ras de superficie. La Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con 10 cazahuracanes que operan en los océanos Pacífico, Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Rastrearán seguro algunos de los huracanes de la temporada 2016, en la que se prevén 17 fenómenos en el Océano Pacífico y 13 en el Atlántico. En nuestra historia reciente con estos fenómenos, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013 dejaron una profunda huella. En una situación atípica, 2 poderosas tormentas flanquearon simultáneamente el país. Causaron estragos de tal magnitud que, para atenderlos, requirió del trabajo coordinado de diversas dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Los dos, Ingrid en el Golfo, Manuel en el Pacífico, los dos comenzaron a interactuar y lo que hacían es que el giro que ambos tenían hizo que se estabilizaran, esto es que se detuvieran en posición, y aunque eran tormenta y un huracán categoría 1, lo que se generó fue una gran cantidad de lluvia. 22 de los 32 estados presentaron lluvias intensas que con los días dejaron más de 200,000 damnificados, poblados destruidos o completamente incomunicados. Crecidas de ríos. ...157 decesos. El caso más grave, sin duda, se vivió en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en la comunidad de La Pintada, donde las incesantes lluvias provocaron el desgajamiento de un cerro y sepultó a buena parte de las viviendas. Justo la noche del 16 de septiembre de 2013, se perdieron 74 vidas.
Así lucía Atoyac de Álvarez, enclavado en la región de la Costa Grande, con caminos destruidos, sumergidos por la crecida de ríos. En Acapulco, turistas quedaron varados. Para rescatarlos se tendieron puentes aéreos. En otros poblados al norte de Guerrero, las lluvias derivadas de Ingrid y Manuel derrumbaron hoteles, dejaron inhabitables las casas. Ingrid y Manuel, de acuerdo con Senapred, causaron daños y pérdidas por 38,000 millones de pesos. Pero sobre todo, dejaron claro que México es vulnerable ante estas fuerzas de la naturaleza. Cuando se presenta una contingencia como la que provoca un huracán, en México de inmediato se emprende un esfuerzo nacional encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Este trabajo se enmarca en gran medida en el Programa Nacional de Protección Civil, que destaca la acción coordinada de diversas dependencias para atender las consecuencias de un desastre. En este esfuerzo conjunto se trabaja con gobiernos de los estados y municipios. Ante una emergencia, las Fuerzas Armadas del país despliegan el Plan DN3. Dependiendo de la gravedad de los daños, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de emitir declaratorias de emergencia. Este mecanismo facilita que el gobierno federal destine recursos económicos a municipios afectados y agilizar así la reconstrucción de esos sitios. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Desastres, fideicomiso que este año cuenta con una bolsa de 8,035 millones de pesos. Contar con un plan de acción frente a desastres naturales ha sido importante para enfrentar fenómenos de enorme magnitud. Con base en la experiencia del huracán Odile, que dejó sin suministro eléctrico a Baja California Sur, la Comisión Federal de Electricidad ha puesto más énfasis en su capacitación para saber cómo actuar durante la temporada de huracanes. Este 2016 realizó en Campeche algunos de sus ejercicios de entrenamiento. En él se observa cómo su personal practica para desmontar con precisión y en cuestión de minutos líneas de alta tensión. El entrenamiento también incluye medidas para rescatar a compañeros accidentados. Con helicópteros, los técnicos de la CFE practican cómo movilizar vehículos para llegar a zonas inaccesibles, incluso transportar estructuras completas. CFE tiene una cultura de trabajo en materia de prevención de huracanes y de restablecer del servicio, que es un récord internacional. Es la empresa del mundo que más rápido ha restablecido el servicio eléctrico en regiones de nuestro país donde han sido afectadas por este tipo de siniestros. La CFE cuenta para la temporada de huracanes con 2 aviones, 12 helicópteros, 8,000 vehículos, 558 plantas de energía, pero sobre todo con 16,755 técnicos perfectamente capacitados. Mantener el suministro eléctrico durante un huracán es de vital importancia. Cuando se restablece la energía, funcionan los hospitales, funcionan los sistemas de agua potable y es el primer paso para la normalidad. México ha tenido experiencias positivas en materia de prevención. El huracán Patricia es el mejor ejemplo de prevención. A mediados de octubre de 2015, en el Océano Pacífico, se formó el huracán más peligroso en el Pacífico nororiental. No solo sorprendían sus dimensiones, sino la fuerza de sus vientos. La velocidad de los vientos, si se acuerda, estaban aquí la Fórmula 1 en México y hablaba de estos vehículos que iban a 320 kilómetros por hora. Esa era la velocidad que tenía el huracán Patricia. Y en algunos hay ráfagas de viento que llegaban a 370, 380. En solo 20 horas, Patricia escaló rápidamente de la categoría 1 a la 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.
Avanzaba a 28 kilómetros por hora, casi el doble de velocidad de un huracán promedio. Con vientos de 325 kilómetros por hora, su potencial de destrucción era similar al del tifón Haiyan, que dejó 6.000 muertes en Filipinas en noviembre de 2013. Esta es una comparativa entre Haiyan y Patricia. Patricia también fue más extenso que otros huracanes categoría 5 que han golpeado a nuestro país, como Vilma en 2005 y Gilberto en 1988. O Katrina, que en 2005 impactó Nueva Orleans, Estados Unidos. Patricia ocurrió durante un año con presencia de otro fenómeno, el Niño, cuando la temperatura media del Océano Pacífico es superior a 30 grados, lo que lo hace más propenso a generar huracanes potentes. La inusual amenaza de Patricia hizo que se instalara inmediatamente el Comité Nacional de Emergencias, que comenzó a organizar la ayuda. Lo hizo mucho antes de que llegara el huracán. Se convoca al comité, vienen en menos de una hora, ya están aquí y trabajamos juntos pues para que al país le vaya bien. Se emitieron alertas para la zona donde se pronosticaba que Patricia impactaría en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima. El comité de emergencias afinaba la ayuda, se preparaba para lo peor. Como teníamos aquí inclusive gente de la Cruz Roja, se buscó en otros hospitales, estaba el sector salud, estaba el IMSS, estaba el ISSSTE, estaban los demás hospitales y se pactó con quién tenía ambulancias, qué personas o cuántos podían recibir en tal y cual lugar. Por fortuna, las consecuencias del embate de Patricia fueron menores gracias a la Sierra Madre Occidental. La cadena montañosa que tiene su nacimiento en Arizona, Estados Unidos, y bordea la costa hasta Jalisco, en México, con elevaciones promedio de 2.500 metros de altura y cimas de hasta 3.340 metros, evitaron la catástrofe. Esta barrera natural de 1.200 kilómetros de longitud y de hasta 200 kilómetros de ancho hicieron perder fuerza a Patricia, que se convirtió en baja remanente con vientos de 45 kilómetros por hora a las 13 horas del sábado 24 de octubre. Las autoridades destacaron que, sumado a estas condiciones, el saldo del impacto fue blanco en gran medida por las acciones de prevención. Que dijeran 200 víctimas, no lo hubo, ninguna. No había gente siquiera en el hospital por fracturas, por haber sido golpeadas por algún objeto volando, ninguna. En la zona de impacto habría 10,000 personas. Entonces, de 10,000 no hay uno. Dice, ¿por qué no hay ninguno de los 10,000? Porque evacuaron 10,000 personas. Se hicieron 1,700 albergues. La prevención sí funcionó. Eso debemos de tomarlo en cuenta y debe de ser un buen ejemplo, que cuando los mexicanos trabajamos ordenadamente y en una sola dirección nos va bien. En las zonas costeras, donde Patricia sí golpeó, pudo verse la huella de su fuerza. Los 1.200 habitantes de la comunidad de Emiliano Zapata, en Jalisco, fueron de los más afectados por el paso del superhuracán. Patricia arrancó techos de casas, puertas y ventanas. También destruyó plantaciones de papaya, aguacate, maíz, limón y plátano, sustento de esta pequeña población. Patricia causó daños por más de 1,000 millones de pesos. Pese a los avances para enfrentar a los huracanes, los especialistas señalan que aún existen retos por atender. Fue una cosa increíble, una cosa que nunca habíamos vivido. Y pues fue un desastre muy fuerte. Bueno, toda la gente que tenía casas como de albesto, de láminas de cemento o de barro, quedaron en la calle. No hay luz, no hay agua,
De hecho, en las tiendas hay pocos víveres. Antes del año 2000 morían cerca de 85 personas por impacto de ciclones tropicales en México. A través de los sistemas de alerta que el Servicio Meteorológico y los avisos y boletines que se emiten cada vez continuamente y con mayor precisión, esta pérdida de vidas humanas prácticamente ha sido en saldos blancos ya en los últimos ciclones, y lo vimos en los pasados ciclones que han estado afectando a México. Patricia causó daños por más de 1,000 millones de pesos. Pese a los avances para enfrentar a los huracanes, los especialistas señalan que aún existen retos por atender. En primer término, dejar de exponerse al riesgo que significa cualquier fenómeno de este tipo. No construir el riesgo. Y no construir el riesgo es, si yo construyo muy cerca del mar, la erosión y todo esto me va a llevar y me va a afectar. Si yo decido construir porque la vista me gusta, pues necesito poner una estructura que cuando vengan vientos, como bien le decimos huracanados, no vaya a generar destrozos y que los destrozos salgan como proyectiles. Lo que todavía no tenemos y está todavía en un estado de arte en la ciencia es cuándo nos van a impactar, en qué lugar nos van a impactar, las preguntas típicas, cuánto tiempo va a durar, con qué intensidades de sus efectos nos van a impactar. Además, el cambio climático hace a los huracanes cada vez más peligrosos. Tenemos que revisar muy bien la infraestructura, tenemos que saber en qué sitios ya no podemos seguir construyendo como estábamos construyendo. Tenemos que tener muy clara un nuevo ordenamiento costero que proteja a la población, que proteja la infraestructura, que restaure ecosistemas, porque es lo que tenemos como una realidad en esta zona de ciclones tropicales. El Programa Especial de Cambio Climático, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente, ha identificado 319 municipios, particularmente en las costas, como los más vulnerables a fenómenos meteorológicos, y ha destacado la importancia de emprender acciones de adaptación para proteger infraestructura estratégica, que incluye 26,000 kilómetros de carreteras, 500 hospitales y 5,900 escuelas. Esto incluye instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. El principal reto es revisar los asentamientos humanos ubicados en estas zonas de riesgo para salvaguardar el patrimonio y la vida de quienes ahí habitan, y que no terminen por sucumbir ante la furia de los huracanes.